y vamos a presentar una paciente. Realmente es un paciente de sexo masculino con una edad de 25 años de edad. Este paciente ingresa para un programa de rehabilitación. Dentro de la enfermedad actual es un paciente de 25 años de edad que ingresa en compañía de su madre, paciente con un antecedente de un consumo de sustancias psicoactivas, donde existe consumo de marihuana desde los 14 años. También consume perico, bazuco, heroína, y refiere que desde hace aproximadamente 20 días no viene consumiendo. Refiere deseo de ingresar a algún programa de rehabilitación, al momento sin ningún signo de agitación psicomotora. Antecedentes patológicos niega realmente. Es un paciente que ingresa con un buen estado general, tranquilo, sin ningún diagnóstico, sin ningún síntoma físico que llame la atención. El diagnóstico principal que se le hace a este paciente en el momento del ingreso es un trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas, como la impresión diagnóstica. El paciente, cuando ingresa, se le solicitan laboratorios de screening. Aquí los podemos observar: un electrocardiograma, se le toma un uroanálisis, serologías, VIH, hemograma, glucosa, transaminasas, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, interconsulta por medicina especializada en psiquiatría. De forma inicial, comienzan con un esquema de tratamiento que viene siendo la trazodona, tabletas de 50 miligramos, 2 al día, omeprazol, protector gástrico. El omeprazol y la trazodona vendría siendo como el tratamiento inicial que le establece el médico general en su ingreso. Aparte de esto, administra una dosis de midazolam, 15 miligramos, aplicar una ampolla intramuscular si existe agitación en el paciente. Hasta ahí vamos, chicos. Este adulto de 25 años de edad con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, por protocolo le solicitamos todos los laboratorios, es de bien, o sea, es categoría A, solicitar un electrocardiograma con un antecedente, siempre de uso de bazuco, perico, heroína, son cardiotóxicos, motivo por el cual siempre es de bueno solicitar un electrocardiograma. El paciente, como está estable, se le deja una remisión a un programa de rehabilitación. O sea, realmente los pacientes con antecedentes de consumo de sustancias, ustedes van a mirar que en la parte hospitalaria siempre son remitidos a comunidades terapéuticas, ya sea una comunidad terapéutica de puertas abiertas o uno de puertas cerradas. ¿Okay? En el transcurso de la noche pasa bien el paciente, quedó con su trazodona y midazolam. El paciente será trasladado al centro de rehabilitación y se piensa ya, o sea, ya aquí lo aceptan. Acá dentro de los laboratorios se encuentra que el electrocardiograma que le tomaron es normal, RR regulares con una frecuencia de 90, no bloqueos AB. Eso es lo que describe en su momento la médica general. Le tomó su hemoglobina, una hemoglobina de 14, un hematocrito de 43, plaqueta a 177, leucos 8.3%, serologías negativas, VIH negativo, encontramos transaminasas dentro de los parámetros normales,
anticuerpos de hepatitis B, no C negativo, de C tampoco, una glicemia normal. El paciente, el día 30, o sea, el día siguiente, se habla con ese paciente con deseo de ingresar a un sistema de rehabilitación. No lo observamos ansioso, no se evidencian síntomas de abstinencia, tiene una buena frecuencia, una buena atención. Es un paciente que lo describen como consciente, orientados, pupilas isocóricas, normorreactivas, con un buen glasgow de 15, no focaliza, cardiovascularmente normal, respiratorio normal, abdomen normal. Continúa con su esquema indicado por psiquiatría. Realmente el paciente no presenta cambios en su hospitalización. Se observa que en ese mismo día se observa que es un paciente que está tranquilo, que deambula sin evidenciarse ansiedad ni síntomas de abstinencia. No presenta alucinaciones, tiene una buena diuresis, o sea, es un paciente que dentro del proceso tiene muy buena evolución. Pasamos al día 1, el paciente lo observamos consciente, sin agitación. El día 1 también no presenta cambios. Pasamos al día 2, seguimos con el mismo diagnóstico de trastornos de comportamiento inducido por consumo de sustancias crónicas, paciente con médico instaurado, definir traslado. O sea, el día 2 ya al paciente le sale su traslado. Entonces, acá pone la doctora, no, doctor, todo está bien, paciente con laboratorios normales, sin alucinaciones, está todo ok. Esta es la historia del hospital. Después ingresa, observamos el electrocardiograma del paciente. Alcanzaron a abrir el electro. El electro manifiesta un ritmo sinusal, un bloqueo incompleto de rama derecha, elevación de segmento ST ligera, desviación derecha del eje. El electro que se le había tomado al paciente. El paciente es remitido. Acá encontramos la hoja del listado de tensión, no ha presentado temperatura, ha manejado una buena frecuencia. Todo bien hasta ahora. Aquí observamos lo que se le administró en su momento. El paciente sale con su trazadona, con su midazolam. Paciente que pasa la mañana en aparentes buenas condiciones generales, tolera la vía oral, el tratamiento médico, el cual no hace ninguna reacción alérgica, se le toma signos vitales, se le administra el tratamiento médico ordenado en los horarios estipulados, se le brindó educación a la familia. Realmente es un paciente que se entrega sin ningún evento adverso. Acá está la autorización de traslado del paciente, el consentimiento informado firmado por el paciente. Pasamos acá, el paciente lo entregan con un diagnóstico igual de comportamiento y pasamos acá ya en la admisión. Aquí ya es la admisión para la comunidad terapéutica. Aquí ingresa el paciente. Dentro de una de las informaciones solicitadas, manifiesta, se observa paciente tranquilo, coherente, con buena presentación. En los últimos consumió el sábado marihuana, viernes heroína y todo el día fumaba, por lo cual no realizaron prueba de heroína. Si ustedes se dieron cuenta, en los laboratorios que se le hicieron de screening, una de las faltas fue que no se le había tomado un test de droga. Y eso es importante cuando ustedes van a ver pacientes con consumo. Entonces, entiendan qué laboratorios se ordenan
cuales son impredecibles como un test de droga. ¿Okay? El paciente, bueno, ingresa y acá observamos los laboratorios que les había comentado, que realmente los voy a pasar rapidito porque eran todos relativamente normales. El punto negativo, Entonces, el paciente el día 2 de julio, o sea, ya cuando está en la comunidad, paciente que refiere inicio a los 15 años, consumo de marihuana, pepas y cocaína. A los 17 años probó hongos y heroína. Actualmente consume heroína inhalada. Refiere 6 bolsas diarias y bazuco. Vive en Cali, en el barrio Aranjuez, con los abuelos, la madre, ocupación, sin ocupación. Refiere realizar hurtos en ocasiones para obtener la droga. Ha estado en más de 10 ocasiones en centros de rehabilitación. Último hace 6 días en Candelaria. Abandono, refiere porque lo maltrataban. Últimos días de consumo viernes. Ingresa el día 29 al servicio de urgencias por síntomas de abstinencia. Realiza manejo médico y toma de paraclínicos normales. Hoy ingresa al centro de rehabilitación para manejo de desintoxicación. Entonces, aquí vamos anotando. Aquí nosotros estamos haciendo, chicos, un análisis general de toda una cronología de una hospitalización y vamos encontrando que en las historias clínicas vamos a encontrar muchas falencias. Por eso es importante que ustedes analicen las historias para no seguir cometiendo esos mismos errores. Aquí realmente cuando manifiesta que ingresa el paciente por síntomas de abstinencia, te das cuenta que el paciente nunca en las historias de ingreso manifestaron síntomas de abstinencia, ¿no? Entonces queda un poquito como suelto eso. Acá el antecedente, lo que ellos manifiestan, el paraclínico, ellos se basan en los laboratorios y en el electrocardiograma de la hospitalización. Y refiere paciente tranquilo, refiere ansiedad, predominio en la noche con alteración de patrón del sueño y piernas inquietas. Además refiere no manejo de impulsos en ocasiones con agresividad y mal humor. Paciente tranquilo. Refiere ansiedad, predominio en la noche, entonces no está tan tranquilo, ¿ok? Con alteraciones de patrón del sueño y piernas inquietas. Bueno, hay insomnio y inquietud. Además refiere manejo de impulsos en ocasiones con agresividad y mal humor. No está tan tranquilo, ¿no? Ruidos cardíacos rítmicos, sin soplo, todo bien chévere. Paciente con múltiples sustancias, actualmente consume bazuco, heroína y drogas actuales. Requiere manejo médico multidisciplinario. La doctora le comienza con metadona, 40 miligramos media, tableta cada 12 horas por 8 días. Y luego una tableta vía oral, levomepromacina, 100 miligramos media, tableta en la tarde y media tableta en la noche. Y le dejamos ácido valproico, 1 cada 12 horas, para después subirle a 1 cada 8. Ese fue el tratamiento que dejaron. Le dejaron metadona, tableta de 40 miligramos, media tableta cada 12 horas. Y una tableta vía oral, además la levomepromacina de 100 miligramos, le dejaron media en la mañana, media en la noche. Ácido valproico le dejaron 1 cada 8. Acá está la historia del trabajo social, acá están las evoluciones que hacen, donde el 2 ingresa el paciente, tratamiento, acá podemos otra vez que dejaron la levomepromacina, dar media tableta en la tarde y media tableta en la noche. Metadona 40 miligramos, dar 20 miligramos cada 12 horas. Por 8 días, luego dar la dosis en la mañana, el ácido valproico 250 cada 12. Paciente alerta, todo bien. Prefiere sentirse bien el paciente con la medicación. Paciente masculino el día 3 en
internamiento en fase de desintoxicación. Durante la jornada se observa tranquilo, alerta, orientado en tiempo, lugar y persona, consume alimento, elimina espontáneo, presenta dermatitis en nivel de la cara, pero el paciente bien. Pasamos acá y nos encontramos, seguimos pasando acá, estos son todos los reportes, estos son como anotaciones de la familia, de los cuidados, no aparece medicación por acá, listo. Estas son las historias clínicas del paciente. Entonces, ¿qué pueden opinar ustedes de este paciente, chicos? ¿Qué cosas vieron que de pronto se tenían que hacer de más? ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué opinan? Bueno, entonces, ya viendo la historia clínica, nos metemos para la acusación. Entonces hay una acusación. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este paciente? El día 4 de julio del 2019, en el Centro de Rehabilitación Los Lagos, vereda Vilachí, del sector de Los Patios de Santander, se encuentra muerto en su habitación el joven Juan Sebastián Calderón López, el cual hacía 48 horas había ingresado como paciente interno en el anexo de rehabilitación Los Lagos del Hospital de Santander. Muere por el hecho de haberse causado una intoxicación aguda con medicamentos depresores del sistema nervioso central, como son la levomepromacina, la trazodona y la metadona. El paciente consumidor de drogas que padecía con anterioridad a este hecho fue internado inicialmente en el Centro de Rehabilitación Fundación Vientos de Cambio, de donde salió en muy buenas condiciones según los certificados de representante legal. El médico, así como para resumirle, chico, el paciente lo recibió la doctora, inmediatamente ordenó suministrarle una medicación depresora del sistema nervioso central, como la levomepromacina de 100 miligramos, la metadona 40 miligramos y ácido valproico 250 cada 12. El día 3 de julio del 2019 a las 8 de la mañana, la paciente en sala de observación se le suministra otra vez la misma medicación oral. Durante ese día el paciente está bien, el paciente se acuesta a las 8:30 y el día 4 de julio a las 6 de la mañana se abren los cuartos y encuentran al paciente en su cama sin signos vitales. Le encuentra el señor papá. Entonces, ¿por qué la denuncia? Una presunta mala praxis, diagnosticado equivocado o mal procedimiento médico. Este mal procedimiento médico genera el homicidio culposo. Entonces, ya ven por qué es tan importante, chicos. Todo venía bien y bueno, tenemos que mirar con una medicación qué está pasando. Con este homicidio culposo imponen una pena de 32 a 108 meses de prisión. O sea que te dañaste tu vida con una mala formulación de psicofármaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, esta es la denuncia. Nosotros tenemos que sacar del embrollo a la doctora, porque entre colegas no se pisan las mangueras, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de sacar de este embrollo a esta doctora. ¿Quién me ayuda?
¿Quién nos colabora con la doctora? ¿Cómo enfocaríamos el caso? Perfecto. Bueno, chicos, estos son no un caso, a mí me llegan 15, 20 casos parecidos, ¿me entiendes? Esto es un proceso que se viene llevando por FEPATE, entonces uno le tiene que buscar la vuelta para solucionar. Ustedes tienen que mirar que en la práctica médica existen dos condiciones, ¿no? La condición clínica, la base real, y existe también la parte legal, donde nosotros tenemos que también defendernos frente a una acusación como esta, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué más me queda así como para mostrarles? Bueno, les vamos a mostrarles entonces la necropsia del paciente, ¿no? Entonces, miremos acá, dejamos presentar toda tu pantalla. ¿Alcanzan a ver, chicos? Sí, señor. Bueno, esta es la necropsia que se le hace al paciente. Se encuentran principales hallazgos de la necropsia, áreas de color violáceo en ventrículo izquierdo, múltiples adherencias pleurales, múltiples cicatrices en pulpeos de los dedos de las manos, ausencia de huellas de trauma reciente que explique su muerte. Aquí le hacen su necropsia, hacen su descripción, miran los fenómenos cadavéricos que en su momento están en descomposición, que cumple con el tiempo de 12 horas más o menos, ya el cuerpo se va descomponiendo, ¿no? Miramos la parte pulmonar, lo que manifestaba la parte cardíaca, coloración negro-violácea en cara anterior del ventrículo izquierdo, que se extiende el miocardio, endocardio liso, brillante, aspecto normal, válvulas lisas, brillantes, músculos papilares normales. Miramos digestivo, todo esto, ellos hacen la exploración, ellos hacen como con sus conclusiones, que concluyen ellos por acá. Entonces acá hay un informe donde encuentran congestión visceral, múltiples adherencias pleurales, cicatrices, ausencia de huellas, resultado de análisis de toxicología, presencia de levomepromacina y metabolitos de las mismas, trazodona con metabolitos de las mismas y metadona junto con metabolismo de las mismas, para terminar en la prueba de orina, ¿no? Y bueno, el perito, el médico legista concluye se trata en quien no se observa ningún tipo de huella de trauma externo, no hay presencia de cuerpos extraños, no presenta huella de crónico, muerte, causa de muerte básica, intoxicación aguda con depresores del sistema nervioso central. Ahí terminan de hundir más a la doctora. Manera de muerte violenta por determinar. Entonces ahí le ponen la cereza a la doctora con la necropsia, ¿no? Entonces son casos complejos. Son casos complejos y todos estamos expuestos a este tipo de situación. Por eso es importante que seamos muy organizados en la práctica y que tengamos claridad de lo que se va a hacer con un paciente y cómo se va a plantear. Entonces, las primeras preguntas serían como, hagamos un ejercicio como si ustedes fueran peritos médicos, y tienen que buscarle la vuelta a esto. ¿Por dónde ustedes se irían? Para salvar a la doctora de ese problema. Aquí estamos haciendo otro ejercicio diferente al que hacemos en la clínica, porque en la clínica nos basamos, pero cuando tú criticas o
buscas la vuelta a los conceptos, realmente aprendes un poco más de recitar. Entonces, acá hay un tema, yo aquí más o menos lo voy planteando, voy a mostrarles más o menos cómo lo estamos planteando, presentar ahora toda la pantalla. Discúlpenme si me demoro, porque es que yo no soy tan bueno con esto. Entonces, por acá busquemos. ¿Se alcanza a ver esto, chicos? ¿O no? Sí, señor. ¿Qué se ve? No, ahora en blanco. En la pantalla se ve. ¿Cómo? Ahora se está viendo blanco sobre la imagen. ¿Se está viendo de ese motivo del peritaje? No, señor, se ve blanco. Se ve en blanco. Déjenme entonces, lo volvemos a hacer. Ponemos acá toda una pantalla, pantalla completa. Permitir. Ahora, chicos. Sí, señor. Perfecto. Entonces, las preguntas que uno se tiene que hacer para resolver este chicharrón grasoso que tiene la doctora. Primero, de acuerdo a lo evidenciado en la historia clínica puesta de presente, bajo qué condiciones y con qué impresión diagnóstica llega el paciente, ¿no? Tiene claro cuál es el diagnóstico de ese paciente para sí mismo justificar. Hay pertinencia técnico-científica para ordenar al paciente los medicamentos de la metadona, la levomepromacina y el ácido valproico dentro de un proceso de rehabilitación por drogadependencia. ¿Existe alguna contraindicación en el uso de metadona, levomepromacina y ácido valproico en el paciente? Según la literatura científica, ¿cuáles son las dosis recomendadas para iniciar el tratamiento de drogadependencia con los medicamentos con metadona, levomepromacina y ácido valproico? ¿Cuáles fueron las dosis que ordenó la doctora? ¿Dichas dosis ordenadas se ajustan a las dosis recomendadas por la literatura científica? ¿Qué es una intoxicación aguda con depresores del sistema nervioso central? Y respecto al informe pericial del toxicólogo, en dicho documento está consignado rangos o márgenes que establezcan los niveles de toxicidad. La sola presencia de la sustancia metadona, levomepromacina y ácido valproico en orina son concluyentes para una intoxicación, chicos. Entonces, ya yo con este cuestionario que estoy desarrollando, ya yo puedo disminuir la carga de evidencia de los fiscales, de los abogados y de los mismos médicos que realizaron la necropsia. Entonces, una de las fallas que ustedes van a notar en ese proceso y que es una de las situaciones que yo más o menos voy repuntando, pero no lo voy a utilizar como evidencia. Viene siendo por acá, depresores, acá. Se me fue la línea. Bueno, entonces, una de las causas que yo vi y que nos va a ayudar bastante, acá les voy a mostrar. Este es un modelo de peritaje. Esto es lo que yo estoy haciendo para justificar mi criterio y justificar que la doctora no tuvo la culpa, aunque sí es muy culpable. Por eso, como les digo, o sea, aquí hay una doble moral cuando hablamos de derecho y salud. Entonces, realmente se hace la técnica que se va a emplear, se hacen unas preguntas, motivos del peritaje, los datos de identificación del paciente y se comienza a hacer un análisis cronológico, hechos de la investigación. Entonces yo comienzo a generar toda la historia clínica como si fueran folios y las voy anexando dentro de mi peritaje, que son lo que yo voy a tomar la conclusión. Voy anexando todo lo que voy evidenciando
en esa evaluación para de ahí sacar mi conclusión, ¿no? Entonces por acá me voy, anexo toda la historia, anexo el electro. ¿Por qué es importante aquí el electro? Porque ustedes se dieron cuenta que este electro no estaba tan normal como lo decía la doctora de la primera causa. Este electro tenía un bloqueo incompleto de rama derecha. Y no solamente tenía un bloqueo, sino que tenía una elevación, el segmento ST. O sea, tú puedes ya de ahí iniciar que el paciente podía tener algún proceso cardiológico. Y con los antecedentes de uso de sustancias también le justifica para que el paciente pueda tener una alteración cardiológica, o sea, un infarto, un daño a nivel del miocardio. Ese daño o el dolor típico opresivo de la angina inestable o del infarto puede ser disminuido por medicamentos como la levomepromacina, como la trazodona, porque realmente son medicamentos sedantes, disminuyen el dolor. Entonces, una de las observaciones es esa. Otra de las observaciones es que no le tomaron la prueba de test de drogas al paciente, entonces no podemos saber si había otro tipo de sustancia. Entonces, en el análisis, lo que continuamos con el diagnóstico de un trastorno mental y de comportamiento debido al uso de múltiples drogas. Ahí están los criterios, yo los dejo, uno de los criterios principales que tiene son 11 síntomas. Es una enfermedad primaria, crónica, neurobiológica, con factores genéticos precisos. La dependencia da lugar a una pérdida total de la libertad. El paciente puede tornarse descontrolado. Acá muestro los criterios de DSM-5 basándonos en nomenclaturas reales, porque se hace el diagnóstico de consumo de sustancias que da para el paciente. Hay pertinencia técnico-científica para ordenarla. La metadona es un medicamento aprobado para este fin, un agonista opiáceo sintético que elimina los síntomas de abstinencia, alivia el deseo intenso de consumir la droga al actuar sobre el receptor opioide en el cerebro. O sea que realmente sí tiene la indicación. Cuando las personas adictas a opioides como la heroína dejan la droga por primera vez, experimentan síntomas de abstinencia, dolor, diarrea, náuseas, vómitos, y en algunos casos llegan a ser muy intensos. El medicamento puede ayudar en esta etapa de desintoxicación para aliviar el deseo de consumir la droga y el consumo. Si bien no es un tratamiento para la adicción en sí misma, la desintoxicación es un primer paso útil cuando a continuación se contempla con algún tratamiento comprobado. La metadona se ha utilizado desde las décadas de 1960 para tratar el trastorno por consumo de heroína y continúa siendo una excelente opción de tratamiento, particularmente para los pacientes que no responden bien a otros medicamentos. En el caso mencionado, es un paciente que lleva mucho tiempo con una problemática de consumo con poca adherencia y poca respuesta a los tratamientos psicofarmacológicos. La levomepromacina es un antipsicótico, fenotiazínico, antidopaminérgico, estimula la producción de prolactina, presenta intensa actividad antiemética, adecuado para los efectos secundarios que pueden aparecer en la abstinencia por un efecto sedativo, evitando los síntomas neurovegetativos del paciente. El ácido valproico es especialmente útil para tratar las alteraciones de la personalidad, en este caso con las adicciones. Este medicamento, a diferencia de la carbamazepina, no interacciona de modo clínicamente significativo con la metadona. Entonces, fue muy buena elección hacer combinaciones con metadona y ácido valproico, porque la interacción y que genere mayor depresión va a ser menor. Entonces, aquí les manifestamos, se administra por vía oral, cuánto se tiene que administrar de metadona, de antipsicótico, y acá es como para la práctica, para que ustedes aprendan, pero yo esto no lo voy a dejar en mi peritaje. Yo lo que observé es que el paciente tiene la onda T bicular y hay un supra de 1 miliwatt sostenido en las últimas 3 derivaciones.
No sé cuál es porque no se ve muy bien realmente de cuál derivación es, pero evidentemente había un daño cardiovascular de base en este paciente. Entonces no es raro que el paciente llegue con antecedentes de consumo y presente un electrocardiograma normal sin presentar infarto. Por otro lado, hasta el 84% de estos pacientes pueden tener electrocardiograma con alguna alteración. Además, el 43% de los consumidores no tienen infarto en el momento de la consulta. Pueden presentar criterios electrocardiográficos para iniciar trombolisis cuando llegan con supradesnivel SP en 2 derivaciones continuas. Este paciente era un paciente de medicina interna que no le hicieron el manejo de forma inicial desde cuando lo ingresaron y la doctora se comió todo porque se confió de un electrocardiograma de una colega. Por eso, como les digo, la muerte de este paciente súbita tiene más un origen cardiológico, no de depresiones del sistema nervioso. ¿Qué había que tomar? Había que tomar unas troponinas para mirar, para ver cómo estaba ese corazón, ¿no? Entonces, las muertes súbitas cardíacas es un desenlace fatal, que en poblaciones jóvenes guarda una relación importante con el consumo de tóxicos. O sea, la heroína y la cocaína son factores precipitantes para desarrollar un infarto a muy temprana edad. Y este paciente viene consumiendo desde los 15 años. Entonces es importante tener claridad de que existen diferentes efectos. Entonces yo dentro de mi peritaje describo qué daño puede producir el cannabis, qué daño puede producir la cocaína, qué daño puede producir en el corazón. Entonces tú vas justificándote desde la parte médico-legal y le vas dando un sentido a la causa de muerte, no como la define el doctor, de que es una muerte ocasionada por este tipo de causas por depresión, ¿no? Entonces entendamos que estamos frente a un caso que evidentemente pudieron haber habido fallas de la doctora, pero también hay cosas que se salieron de un proceso normal que nosotros podemos justificar y podemos sacar a la doctora del embrollo. ¿Será que yo utilizo la muerte cardiológica como prueba para salvar a la doctora? Pues diría que si uno es egoísta, la saco a ella, pero la meto en problema a la otra. Igual a uno le pagan es por uno no proteja a todos, ¿me entiendes? Salva a uno o queda el otro, ¿me entiendes? Pero la idea tampoco es esa. La idea es entender el proceso, cómo la salvamos. Primero, identificando que la doctora utilizó la dosis terapéutica, no es lo típico, pero está dentro de las dosis terapéuticas de medicamentos. Y lo otro, es importante que entendamos que esa muestra en la necropsia de orina sería la única, o sea, sería ya para uno pensar que el paciente tuvo una intoxicación. No. Realmente cuando nosotros sospechamos intoxicación por algún depresor del sistema nervioso central, debemos tomar muestras no solamente de orina, tenemos también la posibilidad de tomarlo en sangre, en jugo gástrico y podemos tomar hasta en contenido en saliva, se pueden tomar también el contenido y se tienen que cuantificar. El perito no cuantificó, motivo por el cual yo por ahí lo tumbo porque el tipo no me puede decir a mí que él me puede asegurar porque encontró en orina, si la paciente viene tomando, si yo me tomo me tomo un ácido valproico hoy me va a salir orina, ¿me entiendes? Y no quiere decir que sea una intoxicación, que esté en el cuerpo no significa que yo esté intoxicado por él. Entonces realmente es un ejercicio bonito. Es un ejercicio bonito porque ustedes tienen que jugar con el saber y tienen que acomodar las cosas en un tribunal y tienes que organizarlo de tal forma que sea tan prolijo que no te permita de pronto
cuestionar al perito defensor, ¿no? Entonces, ahí más o menos era como el ejercicio que les quería enseñar, chicos, como para que vayan haciendo esa dinámica, porque esa dinámica es lo que realmente le genera a uno un poco más de estudio, ¿no? No solamente la cuestión mecánica, sino qué faltó, por qué no se hizo esto, por qué no lo otro. Darse cuenta que en la necropsia sale la lesión negra, violácea a nivel auricular izquierdo, que también posiblemente por un daño en cara posterior del miocardio. Entonces, y si tú no eres bien defendido, vas a la cárcel. Vas a la cárcel como un homicida, ¿entiendes? Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Yo siempre les recomiendo cuando vean pacientes con consumo de sustancias, no se le vayan con todo, no abran un Google y lo primero que les apareció ustedes lo ponen ahí, no. Vayan con pausa, denle, normalmente se le da, inicialmente si está muy ansioso el lorazepam, dosis muy bajita, lo dejan ahí hasta que se replantee, porque estos pacientes a veces tienen muchas comorbilidades. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, ya te lo envío por ahí, ¿vale? Chico, ¿alguna duda? Claro. La metadona, mi doctor, si tú me preguntas a mí de forma inicial que tú arranques con metadona, no arranques con metadona, porque es que la metadona tiene un antecedente y tiene una comorbilidad muy compleja que es muerte súbita, ¿ves? Es muy poco que pase, pero como el abogado y los fiscales son tan detallados, te pasa a ti que el paciente tuvo una muerte súbita, te ganas ese paciente. Realmente déjaselo al profesional, al psiquiatra que haga el manejo con la metadona. Usted comience con benzodiazepina. ¿Yo cómo la rescato a ella? ¿Yo cómo la saco de ese problema? ¿Por qué la doctora, entonces a mí me preguntan, doctor, ¿y por qué la doctora manda metadona? Entonces yo les digo, señor juez, hay una guía que se llama la guía MHGAP, y la guía MHGAP lo que recomienda por Ministerio de Salud es que pacientes que tengan abstinencia por opiáceos o por heroína pueden iniciar una dosis de metadona. Ahí me quedo. La guía no dice qué cantidad, no dice, por eso como te digo, uno juega con los que conoce, que ellos saben que uno sabe que ellos no conocen. El tipo, bueno, sí está indicada, pero si ustedes me preguntan a mí, chicos, arranquen con metadona, no, déjenlo para el especialista, y si están trabajando en un servicio de psiquiatría, esperen mejor al profesional que se la indique, por mucha abstinencia que tenga. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, nos vemos entonces. Hoy voy a estar un poquito tardecito, un poquito tarde para los que están conmigo rotando por ahí, para que me tengan un poquito de paciencia porque me atrasé un poquito. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, chicos.